te damos gracias en este momento por este tiempo precioso, maravilloso que tú nos regalas de estar juntos, el orar, Señor, los unos por los otros, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Queremos pedirte, Padre amado, que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos traiga claridad y nos pueda enseñar, Señor, en estos momentos lo que su palabra dice. Gracias por habernos revelado a Jesucristo como Señor y Salvador. Maravilloso Dios, que todo velo se ha quitado, que todo lo que no es tuyo se rompa, se quiebre, y que tu reino, Señor, en cada hogar, en cada familia, en cada vida, resplandezca. Maravilloso Dios, creemos en la persona de Jesús como el único y suficiente Salvador, y que el hombre, por medio de la fe en Cristo Jesús, puede ser justificado delante del Padre. Maravilloso Dios, en esta hora estamos creyendo en ese poderoso Dios que está sentado en el trono de justicia y a la diestra su Hijo Jesucristo. Oramos por cada uno de los presentes, de los que se van sumando, los que están enfermos, Señor, sean sanados, los que están cautivos sean liberados, los que no te conocen, Señor, podamos llevarles el mensaje de salvación, maravilloso Dios, para que conozcan el amor de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso Rey, confiamos en ese Dios todopoderoso, depositamos todas las cargas, depositamos toda ansiedad, depositamos ahora toda preocupación, Señor, creyendo y confiando que el Padre nos oye en el nombre de Jesús y conforme su gracia y su voluntad se manifestará en cada uno de nosotros en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bien, vamos rápidamente entonces. El tema de hoy, para los que estamos aquí, es pilares de la fe bíblica bautista, ¿verdad? Cuando digo bautista es la fe protestante. Vamos a ir rápidamente, pero primero, Guillermo, para un poquito. ¿Por qué? Porque quiero hacer un repaso de las 5 solas, que fue la clase pasada, la clase pasada que estuvimos viendo las 5 solas. Hablamos de las 5 solas, que fue de la clase pasada, para el que agarra el video y diga, no, pero eso yo ya lo vi. No, no, es de la clase pasada, hacemos un repaso rápido. En la clase número 2 enseñamos la doctrina de las 5 solas. ¿Recuerdan? Las 5 solas son 5 frases en latín popularizadas durante la Reforma Protestante del 31 de octubre de 1517 bajo la dirección, bajo el mando que el Espíritu Santo había puesto en su corazón de Martín Lutero, atención, que enfatizaban las distinciones, lo que nos separan, atención, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante Evangélica, distinciones entre los primeros reformadores y la Iglesia Católica Romana. La palabra sola es la palabra latina que significa solo, ¿verdad? Y se utiliza con la relación a 5 enseñanzas claves que definen los argumentos bíblicos de los protestantes o evangélicos, o mejor dicho, definen nuestra fe y nuestra doctrina. Imagínense un cuerpo sin esqueleto, sin hueso. Seríamos una masa de carne dando vuelta y sin forma que no podría subsistir por mucho tiempo. Lo mismo ocurre cuando hay cristianos que no están fundamentados en la fe. Ese es el problema. Y quiero rápidamente, la 5 sola era solo escritura, era solamente la escritura, decía Martín Lutero. Eso nos diferenciaba con la Iglesia Católica y con todo lo demás, con las sectas de hoy día, nos diferencia solo la escritura. Solo fide, solo por la fe. Solo por la fe puedo llegar a Dios, solo por la fe puedo recibir a Jesucristo y solo por la fe soy perdonado. Solo gratia, solo la gracia de Dios, solo por la gracia. La tercera sola, primera era solo escritura, solo las escrituras, solo fide, solo por la fe, solo gratia, solo por la gracia, solo solus, el cuarto es solus Christus, solo Cristo, solamente en Cristo podemos encontrar la vida eterna, solamente en Cristo podemos ser justificados delante del Padre, y soli Deus gloria, era solo a Dios la gloria. Esas 5 enseñanzas o doctrinas, que doctrinas y enseñanzas es lo mismo, de la fe cristiana evangélica. Eso es lo que nos diferencia de la Iglesia Católica y de todo el resto de las sectas. Bien, señores, ahora entramos rápidamente, pilares de la fe bíblica bautista, clase número 3, la salvación es un regalo de Dios.
Número uno, todo este material se lo vamos a hacer llegar al email de ustedes. Ustedes lo van a tener, pero es necesario que ahora lo repasemos juntos. Bien, ¿cuál es la clase número 3? Esto nos tiene que quedar grabado. Esta es la diferencia con la Iglesia Católica. ¿Cuál es la diferencia? Que la Iglesia Católica cree que la salvación yo la puedo ganar. Y la salvación yo no me la puedo ganar. La salvación no es por obras, no es por la indulgencia. Vamos a hablar de eso en otro temas más adelante, pero vamos rápidamente. La salvación es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que tengo que saber? Que la salvación es un regalo de Dios. No me la puede dar ninguna denominación, ningún pastor, ningún profeta, no me la puede dar ningún párroco, ningún padre, ningún cura, nadie. No me la puede dar ningún apóstol, nadie. Solamente Dios nos da la salvación y la salvación es un regalo de Dios. Hoy vamos a hablar que la salvación es un regalo de Dios y en la próxima clase vamos a hablar de la seguridad de la salvación. Bien, vamos a ir rápidamente a lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, ustedes lo tienen ahí también. Dice Pablo, dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos. La palabra gracia es regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido. Cuando alguien nos regala algo, usted y yo no tenemos que pagar nada, es un regalo, ¿verdad? Si no se cobran, no es un regalo. Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál es el medio? La fe. Y esto no es de vosotros, dice el apóstol Pablo, esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, no porque me congregue más, no porque lea la Biblia más, no porque sangre mis rodillas, no porque lleve a algo o a alguien sobre mis hombros, no, dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Dios te creó y me creó para buenas obras. Y dice, más todavía, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es el propósito de la clase de hoy? El propósito del estudio de la palabra, que todo discípulo del Señor tenga plena seguridad que la salvación del hombre es únicamente un regalo de Dios dado a través del sacrificio vicario de Cristo, dado únicamente en la obra de la cruz de Cristo. Recordemos una de las 5 solas que leímos recién de la reforma de Martín Lutero. Solamente Cristo. Puedo ser salvo únicamente, solamente en Cristo. ¿Qué dice Hechos? Hechos capítulo 4, versículo 2. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado, atención, Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, dice Hechos 4:2 en la Nueva Traducción Viviente. La introducción del tema para entrar ahora sí en calor, estamos calentando los motores, pero ahora vamos a despegar. ¿Cuál es la introducción? ¿Qué es lo que tengo que saber hoy? Lo que yo tengo que saber que la salvación es un regalo únicamente que Dios lo puede otorgar. Entremos en materia y descubramos al pie de que de la Biblia, al pie de la Biblia, la doctrina de la salvación como regalo que viene únicamente de Dios. Debemos saber que el estudio de la salvación se le llama soteriología. Así se le llama al estudio de la salvación. ¿Qué significa la palabra soteriología? Significa la redención de Dios a la humanidad pecadora. Cuando hablamos de salvación, la palabra salvación, atención, se le llama soteriología, que significa el estudio de la salvación. Al estudio de la salvación se le llama soteriología, que significa la redención de Dios a la humanidad pecadora. Esta redención es únicamente a través de la muerte y resurrección de Cristo, el Hijo de Dios. Para recibir el regalo de la salvación, el hombre debe manifestar 3 requisitos de los cuales hablaremos en este estudio al pie de las Escrituras. Son 3 requisitos que el hombre tiene que manifestar
para saber que realmente ha recibido el regalo de la salvación. Pero antes vamos a ver qué dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículos 5 y 6. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Usted puede leer la que usted quiera, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura, que a pesar de que estábamos muertos, atención, por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos, dice Pablo. Es solo por la gracia de Dios, es solo por el regalo de Dios, es un regalo inmerecido. Pablo es claro, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, ustedes, nosotros y toda persona que recibe a Cristo. Y Pablo en el versículo 6 de Efesios 2, versículo 6 dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estábamos unidos a Cristo. Debemos saber qué cosa, cuáles son los requisitos espirituales bíblicos que el hombre necesita realizar para hacerse receptor de la salvación ofrecida solamente por Dios. Hay tres requisitos importantes. El primero de todos, ¿cómo sé que una persona es cristiana? ¿Cómo sé, más allá de los frutos, cómo sé que realmente he recibido al Señor y estoy literalmente en una fe genuina en Jesucristo? Primeramente, la persona para ser salva necesita el arrepentimiento. ¿Qué necesita? El arrepentimiento. En el punto A, en el punto 1 es el arrepentimiento. Allí necesita el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Atención. Este es el cambio voluntario, no obligatorio. No te lo puede exigir un pastor, un cura, nada ni nadie. Este es el cambio voluntario en la mente del pecador al aceptar que es una persona condenada por Dios por el pecado de la rebelión de nuestros padres espirituales. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva. El arrepentimiento bíblico incluye tres elementos. En tres partes vamos a dividirlos. ¿Cuál es el primero? El elemento intelectual. ¿Vamos ahí? El elemento intelectual. ¿Qué significa esto? Este punto nos habla que el hombre tiene cambios en su manera de pensar. Cuando el hombre se arrepintió, o la mujer, automáticamente tiene cambios en su forma de pensar. No sigue pensando en lo que antes creía o en lo que antes hacía. Ahora, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo, que va a ir regenerando, es progresivo, atención, va a trabajar el corazón de la persona. Entonces, lo que va a trabajar es el intelecto. Este punto nos habla que el hombre tiene cambios en su manera de pensar, porque ahora su propósito en la vida es agradar a Dios como un sacrificio vivo, según Romanos 12, y compartir las buenas noticias del Evangelio con todos aquellos que le rodean. La mente del hombre ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, no por un pastor, no por un diácono, no por ningún hombre, por ninguna institución, sino el Espíritu Santo por medio de la palabra. Y Pablo, en Lucas, vamos a encontrar, Lucas capítulo 15, versículo del 17 al 20. Aquí vemos, todos conocemos lo que ocurrió, o la gran mayoría, entre el hijo pródigo y el padre y el hijo pródigo. Dice, cuando finalmente entró en razón, atención con esto, aquí estamos trabajando el intelecto. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, ¿qué se dijo? En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Y dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar y lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Entonces vemos que Dios comienza a trabajar la parte intelectual. La persona ya no piensa, ahora los pensamientos nuestros son en Cristo, vamos a tener una lucha, estamos en un cuerpo pecaminoso, sí, claro, pero el día de mañana tengo que estar más cerca del Señor que hoy. Bien, vamos de nuevo. Entonces, el punto B es
el elemento emocional. La realidad es que no podemos medir o saber el grado de emoción de una persona al arrepentirse, cuando los frutos de su vida hablarán por sí solos. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo, mejor todavía. En 2 de Corintios capítulo 7, del versículo 8 al 9, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué les produjo a los corintios al recibir su epístola? Pablo les escribe una epístola, Pablo les escribe una carta, llamándoles la atención. Y dice así Pablo: no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Y versículo 9 dice Pablo: ahora me alegro de haberles enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepientan y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. ¿Qué trajo? Trajo convicción, Pablo. La persona, atención, Dios trabaja las emociones y la persona ya comienza a registrar en su CPU espiritual que el Espíritu Santo es quien está trabajando y lo está llamando a un cambio vital. En la letra C, necesitamos el elemento de la disposición y voluntad. Recuerden que comenzamos diciendo, estamos hablando del arrepentimiento. ¿Qué forma el arrepentimiento de una persona? El elemento intelectual, ya no piensa como pensaba antes, ya ahora ve como Dios ve, comienza a preguntar, comienza a querer saber, ya no consulta a los muertos, ya no cree que hay que cambiarse el género, porque ahora ve lo que Dios dice, que Dios dice al hombre, hombre, y mujer, mujer, ¿verdad? Ya no comienza que los niños debieran cambiarse el sexo, ya comienza a llevarlos al plan de Dios, sabiendo que el enemigo vino a destruir, a hurtar y a matar. Bien, su parte intelectual, dijimos, ¿verdad? La forma de pensar, la parte emocional, ahora siente que el Espíritu Santo le está mostrando las áreas que debe entregarles al Señor. Número C, elementos de disposición y voluntad. Aquí es importante, la persona que se arrepiente tiene disposición y voluntad. Ay, pero pastor, no, disposición y voluntad. Si no, no es un arrepentimiento genuino. Aquí podemos observar que el hijo pródigo no solo sentía de arrepentirse, sino que tuvo la disposición y voluntad de ir a su padre y manifestarle que estaba arrepentido profundamente y listo para recibir las consecuencias. Y ahora vamos a ver, claro que también vemos que el padre manifestó su amor incondicional a su hijo, pero veamos qué nos dice Lucas capítulo 15, versículo 19 y 20. Aquí vemos, atención, la disposición y voluntad. ¿Qué le dice? Ya no soy digno que me llames tu hijo. Ya no iba por la herencia o por lo que le correspondía. No soy digno. Había entrado, sus emociones ahora estaban en Cristo. Su forma de pensar había entendido que había altercado contra su padre y su madre, cuando la Biblia manda a honrar al padre y a la madre. Y dice: ya no soy digno que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. ¡Wow! Te ruego que me contrates como uno más de tus muchachos que sirven. Esto es un arrepentimiento. Cuando alguien literalmente está dispuesto, acá estoy, metí la pata, me lo merezco. Pero dice la Biblia, entonces regresó a la casa de su padre. Ahí vemos la voluntad, ¿verdad? Ahí vemos la disposición. Entonces regresó a la casa de su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre le vio llegar lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Entonces, responda usted qué es el arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué es la pregunta ahí? ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, es el cambio voluntario, cuando el cambio voluntario en la mente del pecador al aceptar que una persona condenada, al aceptar que es una persona condenada por Dios, ¿por qué? Por el pecado, y reconociendo que necesita el perdón de Dios de sus pecados y que solamente Dios perdona pecados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos rápidamente a tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos del arrepentimiento? ¿Qué necesito para que mi arrepentimiento sea genuino? Bueno, si me permiten, el punto número 2, la fe.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Y recordemos que la fe, es interesante esto, la fe es un don de Dios. Si usted no la tiene, se la pedimos al Señor. ¿Qué es fe? Es el paso esencial para la experiencia de la fe cristiana. Es elemental la fe y vital para su caminar diario y poder vivir hasta que Cristo nos venga a buscar. Claro, es elemental. Por la fe somos salvos. Por la fe esperamos la resurrección entre los muertos. Por la fe sabemos que Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Por la fe creemos que Él nos salvó de una vez y para siempre. Por la fe confiamos en su providencia. El punto número 2 es la fe. ¿Qué dice Hebreos 10:38? Más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahora interesante, ¿verdad? En el punto A, debajo de la fe, ¿lo encontraron? Fe y arrepentimiento. Allí va fe y arrepentimiento. ¿Qué dice? Que necesito fe. Ahí tiene fe, pero no se arrepintió. Pero no dejó el pecado. Entonces, Dios no se contradice. Fe y arrepentimiento van de la mano. Dice Hechos capítulo 20, versículos del 20 al 21. Hechos 20, del 20 al 21. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos. Por igual, dice. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora atención, el punto B, fe y obras. Fe y obras, entonces se contradice. Ahora vamos a hablar de esto. Dice, el punto B es fe y obras. Dice la palabra del Señor en Santiago 2, 14 al 16. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 16 dice, amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa para que le sirva. ¿Las obras me salvan? No. Las obras no te salvan, no me salvan. Pablo a los Efesios capítulo 2, del 8 al 10, es claro. Y entonces se contradice, no, es que el cristiano que tuvo un encuentro con Jesucristo, que recibió el perdón de Dios, ahora tiene frutos, su mentalidad comienza a cambiar, ahora tenemos la mente de Cristo, ahora tenemos el amor de Cristo y ahora tenemos compasión por nuestro prójimo, que son tan pecadores como nosotros. Y también heredaron el pecado de Adán y Eva. Entonces, la fe no me salva. Pero si soy salvo por la fe en Cristo, tengo obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí quedó claro? No somos salvos por obras, pero el cristiano que fue salvo por la sangre de Jesucristo tiene buenas obras. Recuerde lo que dice el Señor, ¿verdad? Que para buenas obras nos hizo. Bien, ¿cuáles son los beneficios de una fe genuina, de una salvación genuina, de un arrepentimiento genuino? Letra A, el perdón de pecados. ¿Cuáles son los beneficios de una fe genuina? Me arrepentí, recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Pastor Darío, ¿qué recibo? Bueno, el perdón de pecados. ¿De cuáles? ¿De algunos? ¿De los de mi padre? No, de todos los pecados, de todos. Y nosotros no nos hacemos responsables por los pecados de nuestros padres, eso es otro tema que lo vamos a enseñar más adelante, sino por los nuestros, por la condición en la que venimos a este mundo, el pecado original, el perdón de pecados, que dice Hechos 10:43. De él dan testimonio todos los profetas, está hablando de Jesús, de él hablan los profetas, cuando dicen, a todo el que cree en él se le perdonará los pecados por medio de su nombre, Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de una fe genuina? El perdón de pecados,
y además esencial, sin el cual no puedo entrar al reino de Dios, es la justificación. ¿Cómo es eso? Ve la justificación. Romanos 3:28 dice, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley, porque ningún hombre podía cumplir la ley. Pero Romanos 5:1 dice esto. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos, justificados, ahora tenemos acceso, ahora tenemos Dios perdonó nuestros pecados porque Jesús, el Hijo de Dios, ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y Él nos justifica. Padre, yo lo compré, yo lo lavé con mi sangre, yo perdoné sus pecados. Nos justifica, nos hace justo, nos quita toda la culpa. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a ¿qué? A lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Cuáles son los beneficios de una fe genuina? Dijimos el perdón de pecados, la justificación. C, Cristo habita en el creyente. Esto es importante. En el momento que usted o yo, su esposo, sus hijos reciben a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar allí. Automáticamente. Eso es divino. Cristo habita en el creyente. ¿Qué dice Pablo a los Efesios? Capítulo 3, versículo 17 al 18. ¿Usted sabía que Cristo habita en usted? Dice lo siguiente. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Cómo? Entonces Cristo habitará, ¿dónde? En el corazón. ¿De quiénes? De todo el que le recibe. A medida que confíen en Él. Y no solamente, dice también, echarán raíces profundas en el amor de Dios. Y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender. Esto es, por eso cuando el hombre trata de decir, a ver, ¿cómo haría Dios? No podemos comprender a Dios. Nuestra mente es chiquitita. ¿Cómo Dios lo perdonó? No podemos comprender la inmensidad, la misericordia, el favor de la salvación. Dice Pablo, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, dice, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Qué hermosa es la palabra. ¿A qué se refiere la frase, la fe sin obra es muerta? No se refiere a que yo voy a ser salvo por ayudar a los pobres. Significa que por ser salvo, haber sido perdonado, haber recibido de gracia la salvación, cuando no la merecía, ahora como hijo de Dios voy a dar buenos frutos, voy a tener buenas obras con el prójimo, porque ahora soy luz y tu corazón y mi corazón no están escritos con una tinta cualquiera, sino con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ocurre entonces cuando el hombre se arrepiente? ¿Qué ocurre entonces cuando el hombre recibe a Jesús como Señor y Salvador? ¿Qué ocurre entonces cuando el hombre es justificado delante del Padre por el pecado que acarreábamos de Adán y Eva, nuestros padres espirituales? Y decide seguir a Jesucristo con todo su corazón. Bueno, punto 3, conversión. ¿Qué dijo? La conversión. Esto significa volverse de nuevo a Dios. Conversión es volverse al Creador. Recuerde que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Conversión significa volverse de nuevo a Dios, volver al Creador que nos hizo para su gloria. Él nos hizo para su gloria. Es el acto en el cual hay un cambio espiritual que desde el lado divino lo llamamos regeneración. ¿Cómo lo llamamos? Regeneración. ¿Qué es la regeneración? La Biblia dice que la regeneración del ser humano, ¿qué es la regeneración? Esto es importante. La Biblia dice sobre la regeneración del ser humano. Primero,
Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver al que se apartó de la verdad, puede estar seguro de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados, dice Santiago, el primer pastor de Jerusalén, el hermano carnal de Jesús, Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Pero Proverbios capítulo 1, versículo 23 dice, volveos a mi represión. Oh, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os daré y os haré saber mis palabras. Pero el apóstol Pedro es contundente a la regeneración. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, Primera de Pedro 1 23 dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Wow. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y bendita palabra de Dios. Entonces, ¿qué regeneración? Cuando el Señor habla de la regeneración, Él está diciendo que no va a poner parche. Él está diciendo que nacemos de nuevo. Nacemos para una vida nueva, para una vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, qué hermoso. ¿Cuál es el propósito de la conversión? Alguien se convierte. ¿Y cuál es el propósito de la conversión? Cuando estoy convertido, cuando he nacido de nuevo, cuando he sido perdonado de mis pecados. ¿Cuál es el propósito de la conversión? En el punto A, un nuevo caminar. Dejo la borrachera, dejo de andar con mis amigos que me iba a emborrachar, a adulterar, a drogar. Dejo de andar en esas marchas del orgullo. ¡Wow! Dejo de pensar como antes y ahora le pido al Espíritu Santo que me enseñe a ver como Dios ve conforme su palabra. Porque no necesito que alguien venga, rama, manta, canta la gallina y la granada rampo. Necesito literalmente leer la Biblia porque allí está explícito lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es el propósito de la conversión? Un nuevo caminar. ¿Qué dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 1? Yo pues preso en el Señor. Estaba preso cuando Pablo estaba escribiendo esta carta. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ahora tienes una nueva vida, ahora tienen un nuevo caminar, ahora tienen una nueva identidad, ahora tienen la salvación. Y dice Pablo a los Romanos en el capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo es? Vida nueva. Ya no voy a bailar, porque ahora tengo una vida nueva. Él es mi gozo. Él lo hace todo de nuevo. Punto B. ¿Qué es esto tan importante? ¿Cuál es el propósito de la conversión? Nos lleva a ser parte de un nuevo reino. Ahora pertenecemos a un reino incorruptible. Ahora nuestro rey vive por siempre y para siempre. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. El punto B nos lleva a ser parte de un nuevo reino, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, por el perdón de pecados. ¿Qué significa que somos, wow, ya estoy convertido, ahora soy un hijo de Dios? ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que ahora somos adoptados. Hay una adopción celestial por gracia en Cristo Jesús que usted y yo hemos recibido. Ahora tenemos un Padre divino y ahora nuestro hermano mayor, Jesucristo, nuestro Salvador, Señor, Redentor. Él es la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Wow, ningún hombre, sino Jesucristo. ¿Qué significa que somos adoptados o adopción en Cristo? Adopción significa colocarse como hijo. Dios Padre envió a Jesús para recuperarnos, para regenerarnos,
porque el pecado nos había corrompido. Y ahora, dice, son adoptados, se colocan como hijos en Cristo. En este caso, todos los que reciben a Cristo como Salvador son reconocidos con todos los privilegios de los hijos propios. Pasamos a formar parte de una nueva familia, la familia de Dios. ¿Cuál es? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que ha de ser. Cuando llegue ese día, que veamos a Jesús, que estemos con Cristo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él en cuerpos glorificados. Ya no sufriremos, estaremos para siempre, porque le veremos tal como es. ¡Wow! ¿Cuáles son los beneficios de la adopción en Cristo? Ahora pasamos a ser hijos de Dios. Bueno, ser hijos de Dios. Letra A, ser hijos de Dios. ¿Qué dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3? Versículo del 23 al 26. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, dice Pablo. La ley, ¿verdad? Era nuestra tutora. Hasta que fuera revelado el camino de la fe. ¿Quién es el camino? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y el Padre lo reveló cuando envió a Cristo a la tierra, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer llamada María. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justo ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 26, nueva traducción viviente. Letra B, ser herederos de Dios. ¡Wow! Hermanos queridos, yo quisiera heredar millones, pero todo eso es corruptible. Él nos da mucho más que eso. Él nos da la vida eterna, estar eternamente con nuestro Señor, cara a cara, poder verle. Ser herederos de la salvación en Cristo Jesús. Y dice Romanos 8:27, 8:17, así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Atención con esto. Pero si vamos a participar de su gloria, ¿hay alguien enfermo? ¿Alguien es perseguido por causa de Cristo? ¿La familia dejó de hablarte, dejó de llamarte? ¿Amigos dejaron de tenerte en cuenta porque has determinado seguir a Jesucristo, profundizar las Sagradas Escrituras? Bueno, la Biblia dice esto. También debemos participar de su sufrimiento. Estás sufriendo por causa de Cristo. ¡Gloria a Dios! Porque un día terminará eso en la tierra y tendremos la eternidad en Cristo. Letra C, Cristo nos libera de todo temor. ¿Tienes miedos? ¿No puedes dormir? ¿Tienes culpa? Bueno, Cristo nos libera de todo temor. Dice Pablo, el apóstol, a los romanos, en el capítulo 8, versículo 14 y 15. Romanos 8, 14 y 15 dice, wow, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Tienes miedo? Un miedo que te retiene, un miedo que no te deja dormir, no viene de Dios. No es de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Hermanos queridos, esto está profundo. Y para terminar, de la regeneración, para ir terminando, la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Regeneración significa nacer de nuevo. Escuchen esto, ¿qué significa regeneración? Cuando decimos, el Espíritu Santo nos va regenerando. El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, va a regenerar tu vida, va a regenerar a tu esposa, a tus hijos. No te apures. Si recibieron a Cristo, deja que Dios hará la obra. Y si no le recibieron, ora por ellos para que puedan
aceptar, entender en la gracia de Dios que son pecadores y que necesitan ser salvos. No importa si es profesional, si es artista, no importa quién sea. Si es un multimillonario, no podrá ser salvo por obras, sino por la misericordia cuando recibe a Cristo, se arrepiente y tiene un cambio de vida. La regeneración. Regeneración significa nacer de nuevo. No significa la vieja naturaleza es reformada. No significa un nuevo nacimiento en Cristo. Significa la regeneración. Si no hay una persona, si no hay en una persona un nuevo nacimiento, entonces no hay regeneración en el ser humano. Recordemos esto, Juan capítulo 3, versículo del 3 al 7, ¿se acuerda? Tan conocido, tan enunciado a veces en los medios de comunicación, en las radios cristianas, ¿verdad? En los medios seculares, a veces, sin saber la profundidad. Pero qué bueno es que podemos ir a la palabra de Dios. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, a menos de que nazcas de nuevo, regeneración es nacer de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Por eso estás loco, vas tanto a la iglesia. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué orás? ¿Por qué ayunás? ¿Por qué lees la Biblia? Todo el tiempo es la iglesia. Es que hemos nacido de nuevo, hemos dejado el mundo viejo. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del espíritu, no de la carne, sino del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. Juan capítulo 5, versículo 21 dice, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo, Cristo, da vida a quien Él quiere. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, al igual que el resto de nuestros parientes que no tienen a Cristo, de nuestros vecinos, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios, de los que no le conocieron todavía. Segunda de Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Eso es la regeneración, es nacer de nuevo. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. La vida antigua, pero mi esposo sigue haciendo lo mismo. Todavía no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado. La regeneración no es un método o un programa religioso. No lo es, sino un método divino. Juan capítulo 1, versículo 13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¡Wow! ¿Qué me trae todo esto? La justificación. ¿Qué es la justificación? Es el acto judicial de Dios declarando justo al pecador y dándole una nueva posición delante de él. El pecador es declarado justo al aceptar que Cristo como Salvador y es libre de toda culpa para siempre. Toda culpa para siempre. Él ya te perdonó. ¿Cuáles son los beneficios de la justificación en Cristo? Ser libres de culpa. Letra A, ser libres de culpa. Cristo se la llevó. ¿Dónde se la llevó? En la cruz. Salmo 32, 2 dice, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida total de transparencia. Letra B, nos regala la paz con Dios. ¿Qué nos regala? La paz con Dios. ¿Qué dice Romanos 5:1? Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, escuchen, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Letra C, nos libra de la ira de Dios, del juicio final. Cuando Cristo venga, wow. Y los que no le hayan recibido serán condenados eternamente. Tendrán eternidad, pero en el infierno, no con Dios.
Letra C, la ira de Dios. Dice Romanos 5:9, entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de condenación. Letra D, atención, nos hace herederos del regalo de la vida eterna. Cuando una persona se arrepiente y le entrega su corazón a Jesús, la salvación, que es un regalo de Dios en Cristo, nos hace herederos del regalo de la vida eterna. ¿Qué significa eso? Vamos, Tito capítulo 3, versículo 7 dice, por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos, por su gracia, por el regalo inmerecido, gracias, regalo inmerecido, no me lo merecía, pero en su amor, que es tan profundo, tan alto, tan ancho, que no lo puedo comprender. Por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad, de que vamos a heredar la vida eterna. Conclusión. La salvación es por gracia, es decir, es un regalo inmerecido para nosotros los seres humanos. Dios demanda un corazón humillado que reconozca que nada podemos hacer porque Él ya lo hizo todo en la cruz. Todo. Dio lo más precioso, lo más valioso por amor al mundo, pero ha dado al hombre la libertad de elegir. ¿Le recibo o no? No de buscar. Hay una gran diferencia, porque Dios te buscó. Dice que nadie buscó a Dios, no había justo ni aún uno. Todos hicimos lo malo, pero en su gracia y misericordia, Él te vino a buscar. Él me vino a buscar. Qué precioso. Sin embargo, sus brazos continúan abiertos, esperando que se arrepientan los que no le recibieron. Preguntas para discusión en grupo. ¿Qué es ser justificados? ¿Qué es regeneración? Ser salvo es repetir la oración de arrepentimiento. Repetir la oración de arrepentimiento hace salvo a una persona. ¿Cuánta gente llega a las iglesias y recibe y hace una oración? No. ¿Cantar un coro? No. ¿Saltar un rato? No. Quería compartir con ustedes esto que es tan importante. Pilares de la fe bíblica bautista y la clase número 3, la salvación es un regalo de Dios. Nadie puede, absolutamente nadie puede darnos salvación si no es Cristo Jesús. Mi gente preciosa, gente hermosa, maravillosa, que estamos ahí, me encantaría escucharlos, compartir con ustedes. ¿Tienen alguna duda que puedan preguntar? ¿Verdad? Para eso es este tiempo de discipulado y que usted pueda preguntar. Ahora le vienen tantas cosas seguramente. Pero entonces Pepito estaba convertido, no sé, los frutos lo dicen. La palabra es clara, es eficaz, es poderosa. Ella no vuelve vacía y tenemos que confiar que el que comenzó la obra en algún momento la va a terminar. Recuerde que estamos en un cuerpo que es mortal, no es inmortal. Entonces, nuestra naturaleza nos quiere llevar a vivir una vida lejos del Señor, pero cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Él se manifiesta con poder y con gloria. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Quiénes tenemos? A ver, no todos al mismo tiempo. Está, por ejemplo, está, perdón, está la hermana Magali, está Daniel Cook, está también Ariel, Diego Palermo, también está Diego, un abrazo Estrellita y grande de Willy, Argentina. ¿Quién más? Silvia, está también Oh, Estrellita, Silvia, Willy, Silvia Seme, un Silvia abrazo grande. Seme, Samuel y Doris, Qué lindo. está Janet Ibarra, está mi mamá, Miss Alicia, está Está Néstor y Marcela, te olvidaste familia. de Marcela, Ajá, mi oh, claro que sí, cuñada. porque si está el tío Ariel, está también Marcela, por Sí, supuesto, claro. un abrazo. Y también está Carlos Castellanos. Bien, gente hermosa, ¿alguna Y pregunta? también están la abuelita Rosa, también está Maitecita, también está su esposa, claro que sí, estamos todos. Bien.
Está Willy, está Ya Pablo, está también lo Erika. dije. Oh, Ajá. bien, bien. Pilares de la fe bautista, ¿verdad? Entonces hablamos, la salvación es un regalo de Dios. ¿Tenemos claro que la salvación es un regalo de Dios? Ujú. ¿Sí o no? Es un regalo Eso. que solamente Dios la da, no la puede dar ningún hombre. No es que arriba los púlpitos, ven que yo te doy lo que tengo. No, no, no existe esto. La salvación es solamente la da Dios en Cristo. Para ser salvo necesito tener a Jesucristo. Esta es la doctrina bíblica. Doctrina es una enseñanza bíblica, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras. La salvación es solamente un regalo de Dios. A ver, hablamos de la redención, que salvación es soterología, que significa la redención de Dios a la humanidad pecadora. El amor de Dios hace que envíe a Jesús y recupere lo que se perdió. ¿Quiénes nos perdimos? Nosotros por desobediencia a Dios en el Edén, Adán y Eva, que son nuestros padres espirituales, ¿verdad? Bien, ¿alguien me dice qué es el arrepentimiento? ¿El arrepentimiento es obligado? No es disposición y voluntad, es Muy bien, propio el arrepentimiento emocional. muy bien, muy bien, muy bien. El arrepentimiento es un cambio voluntario, ¿verdad? Sí, Cuando la persona reconoce que es pecadora. ¿Quién trae convicción de pecados? El Espíritu Santo. Entonces, cuando la amén. persona reconoce y dice, yo soy un pecador, y no Mi solamente arrepentimiento reconocer que es pecador, sino reconoce que necesita un Salvador. Y ese Salvador es es Cristo Jesús. Jesús. Y el arrepentimiento trabaja en la parte intelectual. La persona comienza ya, ahora Cristo comienza a habitar en nosotros, el Espíritu Santo comienza a regenerarnos, a hacernos de nuevo, y ahora la persona dice, wow, yo antes miraba de esta óptica o perspectiva, pero ahora Dios me enseña esto. Ahora Dios me enseña que debo amar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, respetarlos, cuidarlos. Ahora Dios me enseña de que debo bendecir, cuidar a mis padres, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de vida. Ahora Dios me enseña que Dios hizo el modelo perfecto del hombre y la mujer. Ahora Dios me enseña que ya no estoy solo, que Él habita en mí. Ahora Dios me enseña que hay un cuerpo que es su iglesia. ¡Wow! ¿Verdad? Es la forma intelectual. La forma emocional. La forma emocional es cuando la persona pecó y siente convicción de pecado. El Espíritu Santo comienza a mostrarle que está allí equivocado, como el hijo pródigo, ¿verdad? Y la otra parte era, ¿qué tuvo el hijo pródigo? La tercera, ¿elemento de qué? De disposición y voluntad. Porque miren, dice, ya no soy digno de que me llames tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Ahí vemos que él tiene una disposición y entonces regresó a la casa de su padre. Ahí vemos el cambio que hace Dios cuando una persona se arrepiente y recibe el regalo de la salvación. El regalo de la salvación, que es un regalo inmerecido, que no nos merecemos, pero en su gracia Dios dárnosla para salvarnos, ¿verdad? Amén. ¿Están aquí conmigo? Amén. ¿Qué era necesario? ¿Qué necesito yo para reconocer que Dios existe? ¿Qué necesito yo para creer que Jesús es mi Salvador? ¿Qué Fe, necesita creer? Y eso se le llama, Fe. está con fe, F, fe. Muy bien. Y la fe, cuando está depositada en Dios, la fe va acompañada del arrepentimiento, Y ¿verdad? un quebrantamiento. Muy bien, y un quebrantamiento. Y ese quebrantamiento, Es ¿quién lo lo que te da? ayuda a tener fe. O sea, vos podés tener fe, pero si no tenés un arrepentimiento genuino, un quebrantamiento genuino, es una fe, Ficticia, nada, ficticia, como ¿eh? decir. O ¿Verdad? sea, tiene que ser genuino. ¿Eh? Genuino. ¿Y cómo sabemos que es genuina? ¿La da un pastor? No. No, 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 ¿La da no, no, un no. párroco? Te lo no, ¿La da da, una te lo institución? di-
tu corazón, te lo dicta Pero ¿quién la da? ¿Quién la da? Dios Jesucristo. La fe la Por da medio Dios. del Espíritu Santo. Santo. ¿verdad? Y Mm. Amén. la fe tiene obras. ¿Las obras me salvan? No. No, No, No. Las obras no me salvan. Pero no. quien es salvo tiene buenas obras. Porque dice Santiago, amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir, de qué sirve, perdón, de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Verdad? exactamente. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse en que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni que vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrigate bien, hace frío. Y bueno, vamos a orar para que Dios te dé algo de alimento. No. Automáticamente comparto lo poco mucho que tengo, lo comparto con el otro. ¿Verdad? Pero entonces, es interesante rescatar esto. Fe y obras. Las Fe y obras obras. no salvan, pero el cristiano transformado, arrepentido genuinamente, tiene frutos dignos del Espíritu Santo y dentro de esos frutos es tener una buena obra. De gracia recibí, de gracia. Desgraciada. Amén. ¿Alguno tiene alguna pregunta? No, mi pastor. ¿No? Qué grupo tan inteligente. ¿Cuáles son los beneficios de una fe Siempre genuina? aprendiendo. ¿Cuáles son los beneficios de una fe genuina? El perdón de los pecados, ¿verdad? La justificación. Muy bien, la justificación, muy bien. Cristo habita en mi corazón, en su Así corazón, ¿verdad? ¿Qué era la conversión? Era un remiendo, la conversión era Un nacer nuevo de cambiar. nuevo. Entonces, si una persona se convierte, nace de nuevo. Un Amén. nuevo Todas las caminar cosas tiene viejas tu vida. pasaron, perdón, Las cosas Un, viejas pasaron. y en Todas un Cristo nuevo son son hechas. caminar. nuevas. Un Ahora nuevo atención, caminar comienza en tengamos uno. paciencia porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. Amén. Amén. No es que ahora mi hijo de la noche a la mañana te pongo una Biblia, te pongo un traje y voy a predicar. No, es el No. Espíritu Santo que Así quien es. va Amén. trabajando, quien va añadiendo día a día y quien comenzó la obra la Amén. termina. Pero Te va acuérdense que moldeando, te va preparando, te va dando palabras. El Espíritu Santo te pone palabras en tu boca que vos no pensabas. exacto. Conversión, esto significa volverse de nuevo a Dios. Que le dice el Señor a Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Nuevo. Entonces, la conversión, Dios trabaja allí, es la regeneración del hombre por el Espíritu Santo y la persona ahora no tiene remiendos. Dios es quien va dándonos una nueva identidad en Cristo Jesús, ¿verdad? Y un nuevo ¿Cómo caminar. nace de nuevo una persona? ¿Perdón? ¿Cómo nace de nuevo una persona? ¿Cómo nace a una nueva vida? ¿A través de qué? ¿De bautismo? ¿De bautismo en el Espíritu? No, el bautismo, excelente pregunta. El bautismo, cuando yo me bautizo, el bautismo lo que estoy declarando que he determinado vivir una vida para Cristo, ¿verdad? Estoy confesando públicamente de que voy a seguir al Señor. Pero la conversión viene por medio del arrepentimiento, ¿verdad? La conversión viene cuando la persona determina seguir a Cristo. Para seguir a Cristo necesita reconocer que es un pecador y necesita tener dos cosas importantes que hemos enumerado al principio, que no podemos dejarlas escapar, que es disposición y voluntad. ¿Verdad? La persona tiene disposición, tiene voluntad. Las emociones ya ahora están puestas en Cristo, la persona ahora intelectualmente comienza a cambiar su forma de pensar, porque la fe no la obtengo en la universidad ni en el seminario. Esto es interesante, tampoco en el seminario. El seminario no da llamados, eso es mentiras. Dios da el llamado y el seminario me da las herramientas para que yo pueda llevar ese llamado adelante. Pero el llamado viene de Dios y todos tenemos un llamado especial. El bautismo es simplemente
mi confesión y debemos bautizarnos, es un mandato, es una ordenanza del Señor, debemos bautizarnos, pero el bautismo no habla de que yo estoy convertido, porque yo me puedo bautizar y al otro día sigo teniendo dos mujeres, sigo yendo a los bailes, en las parrandas, o sea, no, la conversión es la persona que nació de nuevo. Ahora ya no hay que obligarlo. O sea que somos personas emocionales. Correcto, no hay que obligarlo a ir a la iglesia, ahora él necesita ir a la iglesia. Ya no hay que obligarlo a leer la palabra, ahora él necesita leer la palabra. Ya no hay que obligarlo a orar, él necesita orar porque es su relación con el Espíritu Santo, es su relación con el Padre en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan cuál es el propósito de la conversión? Un nuevo caminar. La conversión me lleva ahora a caminar en una nueva vida. La conversión me lleva ahora, ¿qué pasa? ¿Dejo mi familia? No, tengo que llegar a mi familia y mostrarles el amor de Cristo. Pero Amén. Si antes me emborrachaba, ya no tomo. Si antes fumaba, ya no fumo. Si antes mentía, ya no miento. ¿Verdad? Así es. Si antes me iba de parranda, ya no lo hago, porque ahora hay una conversión. Ahora tengo un nuevo caminar en Cristo. Por eso Pablo dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. ¿Verdad? Nos trae la conversión un nuevo reino. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, ahora estamos bajo el reino de Dios. Antes éramos criaturas, ahora somos hijos, fuimos adoptados, colocados como hijos de Dios. Y ser hijo nos lleva a ser herederos, ¿verdad? De las promesas del Señor. Hoy habló del pastor. Qué bueno. ¿Alguien tiene alguna recién pregunta? llegamos de la iglesia y es lo que estaba hablando del pastor. Excelente, 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 excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé. Qué bárbaro, este grupo es el más... No. Preguntas tenemos un montón, pero no sabemos por dónde empezar a veces. No, y por la que le parezca, para eso estamos acá, sacarnos las dudas. Bien, supuestamente todos nos enviaron un email, un correo electrónico, donde les vamos a enviar esta clase. Se la vamos a enviar a ustedes, para que ustedes la tengan, pero no solamente la tengan, léanla. No solamente la tengan, léanla. Y entiéndala. Claro, busquen, díganle antes de leer el Espíritu Santo, revélame lo que tu palabra dice. No es que va a venir una nueva revelación, porque recuerden que Pablo les dice a los Gálatas, ¿verdad? Tan rápido cambiaron el Evangelio como si existiera otro, y no existe, dice Pablo. Dice, si un ángel viniera del cielo y les trayera un mensaje nuevo, un evangelio nuevo, es anatema. Y aun si nosotros mismos le habláramos de un mensaje nuevo, somos anatema. Somos malditos. Entonces, es tiempo de profundizar la palabra del Señor. Eso es lo que hacemos en una iglesia bautista, por eso es bautista. ¿Por qué? Porque todo rodea las escrituras. Las escrituras. No es tanto lo emocional. No usamos un versículo y de ese versículo nosotros sacamos supuestos pensamientos y revelaciones. No hay más revelación para el hombre, porque la Biblia ya fue revelada. La revelación del Padre escondida en el Antiguo Testamento era Jesucristo. Y Cristo en el Nuevo Testamento nos es revelado. Entonces, no necesita, no, la Biblia, no un versículo. Profundizar la palabra del Señor. Iglesia amada, me fui de tiempo, tengo que terminar. No quiero cansarlos, porque si no, después no van a querer estar más. Quiero orar por ustedes, que el Señor me los bendiga grandemente. El domingo a las 5 tenemos un estudio bíblico en lo de Magali. Es a las 2, pastor, a las 2. Perdón, a las 2. Todavía me queda la vieja levadura, la vieja vida. Entonces, bueno, oramos, gracias por corregirme, a las 2. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Simplemente estamos haciendo lo que la Biblia nos enseña que debemos hacer. Sí, compartir la palabra, estudiar tu palabra. Y la salvación es tan maravillosa. Es un regalo de Dios en Cristo Jesús, donde tú nos has hecho hijos, herederos, nos has adoptado.
Nos has sacado del mundo de las tinieblas por tu gracia, por tu misericordia, y nos has dado una nueva identidad. Maravilloso, Señor, que esta palabra profundice el corazón de mis hermanos y que cada uno de ellos pueda conocerte cada día más y que cada uno de ellos pueda servirte conforme tu gracia y tu poder. Señor, tu palabra dice que tú nos buscaste, tú nos elegiste, tú, maravilloso Dios, nos has llamado para que nosotros proclamemos el mensaje de Jesucristo. Como dijo el apóstol, no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes. Bendice a cada hermano, bendice cada familia, bendice cada hogar, Señor. Bendice cada situación. Tú conoces los que están enfermos, pasando tribulaciones, pasando circunstancias. Tu palabra nos invita a seguir adelante. Tu palabra nos invita a confiar. Y también nos dice que nos gloriemos en las tribulaciones con Cristo, que cuando estamos padeciendo por causa del Señor, podamos darle gloria y alabanza, porque Dios está en los buenos momentos y en los malos momentos, y todas las cosas cooperan para bien, para que podamos crecer conforme Cristo. Padre, bendícelos, guárdalos, llénalos de ti, úsalos, y al que está enfermo, sánalo, al que está cautivo, libéralo, al que está perdido, sálvalo, el que está confundido, tráele claridad por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mi gente preciosa, maravillosa, gracias por estar a todos ustedes. Más que agradecidos, nos volvemos a encontrar el próximo jueves, Dios mediante, a las 7:30 hora de Texas y a las 10:30 hora de Argentina. Gracias, que descansen bien, que duerman bien, que el Señor los bendiga mucho. Gracias por estar. Un besito. Hasta domingo, pastor, Dios lo bendiga. Besitos, besitos a todos. Bye. Bueno, hasta la próxima. Bye, pastor Bendiciones. Guillermo. Chao, bendiciones.